Hoy día conoceremos los misterios que tiene el lago Llanquihue en la 10ª región de los lagos. Además, conoceremos historia y simbología del cementerio general de la comuna de Puerto Montt. Y por supuesto, una investigación que nos dejará con escalofríos a todos, hechas por nuestro equipo. Bienvenidos y bienvenidas a este último capítulo de la primera temporada de Dimensión Austral. Bueno, y estamos desde nuestro estudio, desde el pueblito Melipulli, acá en Puerto Montt, junto a Agustín Oyarzún, quien nos va a hablar, como lo mencionábamos en el inicio de este programa, acerca de los misterios que oculta el lago Llanquihue. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, Diego, muy feliz también de estar en esta nueva locación. En este nuevo set, acá en Pueblito Melipulli. Bueno, como dices tú, Diego, los misterios del lago Llanquihue. Sabrá la gente que el lago Llanquihue ha sido inexplorado en su totalidad. Ya, la profundidad exacta no se conoce y, entre otras cosas, la gente que vivía en los alrededores, Puerto Octay, Puerto Varas, Llanquihue, han dicho ver ciertas veces algunas cosas extrañas, tanto en el lago, que salen de este, como cosas que flotan sobre el lago, sobre todo luces muy extrañas. Y uno de los antecedentes o de los sucesos más extraordinarios que sucede fue la desaparición de un pescador artesanal de la localidad de Puerto Octay, el señor Baldovino Vargas. Ya. Para ello, te vamos a decir que vayamos con la nota preparada para este caso. Señor director, vamos con la siguiente nota entonces. Llanquihue significa lugar hundido y proviene de la lengua mapuche. Ciertamente, este nombre le hace justicia al lago. El lago Llanquihue tiene una profundidad desconocida, o por lo menos no se ha logrado determinar de manera certera. Algunas sondas la han establecido en casi 400 metros de profundidad, no pudiendo llegar más abajo. De esta manera, no es extraño que se reporten personas perdidas en el lugar y otros objetos que no han logrado ser encontrados. Baldovino Vargas era un pescador artesanal de la localidad de Puerto Octay, que solía realizar sus faenas diarias en el lago Llanquihue. El 23 de agosto de 1978 declaró haber avistado un extraño objeto emergiendo desde las profundas aguas. Era una especie de bote ovalado y de color aluminio, de aproximadamente 5 metros, con una cúpula de 1,5 metros en su parte superior. Posterior a este encuentro, extrañas manchas amarillas aparecieron en el lago, al parecer de azufre. Pasarían algunos años hasta que Baldovino Vargas volviera a hacer noticia. En marzo de 1982, él y su hijo se internarían en el lago con la intención de pescar. Sin embargo, lo único que regresaría sería el bote, 2 meses después, en la playa Las Cascadas, sin tripulantes y con extrañas marcas de quemaduras circulares. Su hijo mayor señalaría que se lo habría llevado al ovni del lago, según fuentes de la época. Vargas se transformó así en el primer pescador no deportivo en avistar un ovni en el Llanquihue, mas no sería el último. En 1990, otro pescador artesanal de la misma localidad, Dolorindo Asensio, habría enfrentado 4 avistamientos con luminosos objetos emergentes del lago, que inclusive, en una ocasión, lo habrían escoltado hasta su hogar. En 1992, un grupo de turistas italianos afirmó haber visto un submarino cerca de la ribera del lago, el cual desapareció velozmente. Asimismo, numerosos testigos afirman haber presenciado discos voladores flotando sobre el lago en distintas épocas. Sin duda alguna, el lago Llanquihue guarda una serie de enigmas, tales como su profundidad y las extensas columnas submarinas que pilotos no comerciales han afirmado ver desde las alturas. Así también, las extrañas luces que algunas veces se han visto emergiendo desde él.
no pudiendo entregarse una explicación razonable a esto. Bueno, interesante la nota que estamos revisando recientemente, que la preparó Agustín. Bueno, y quiero saber qué pasó realmente con don Baldovíno Vargas. ¿Qué sucede? A los días de hoy no se sabe. Él fue reportado como una persona desaparecida en el lago Yanquihue, por el lado de Puerto Octay. Como se mencionaba en la nota, él, en su labor diaria de pescador artesanal, un día ve que sale algo, un huevo, según lo que se mencionaba en la nota, una especie de huevo arranado que sale desde el lago Yanquihue y se va flotando. Le cuenta esto a su familia. Obviamente, de primera no le creen porque es un tanto extraño lo que él relata. Pero al pasar del tiempo, él seguía contando esta historia, según algunos relatos que existen al respecto, llegando a desaparecer, como se mencionaba ahí. Lo único que volvió fue el bote, venía con unas extrañas quemaduras circulares, que es probablemente lo que él vio, un Foo Fighter, estas bolas de fuego que en la Segunda Guerra Mundial se solían ver acompañando a los aviones de guerra. Ahora bien, lo que él vio, un Foo Fighter, se clasifica dentro de lo que son los OSNIs, un objeto submarino no identificado. Porque un OVNI es un objeto volador no identificado. En este caso es un nuevo concepto, OSNI. Un OSNI, un objeto submarino no identificado. Generalmente también se suele creer que los OVNIs o las naves de origen extraterrestre tienen sus bases submarinas. En los lagos, en los mares, se ha visto muchas veces emerger luces desde océanos, desde los mares, desde algunos lagos, que salen disparados a gran velocidad y también los han visto ingresando al mar a gran velocidad. Así como también han rastreado objetos a grandes profundidades desplazándose muy, muy rápido. Agustín, entonces lo que pudo haber pasado con don Baldovíno es que se lo llevó un OSNI, ¿se podría decir? Podría decirse que sí, podría señalarse eso, que él fue secuestrado por un OSNI, fue abducido en este caso, sería la palabra. No se encontraron rastros después porque, como también mencionaba, el lago Yanquihue, la profundidad que tiene es desconocida. Se ha llegado a establecer algunos parámetros, pero eso es hasta donde llega la sonda, porque más abajo no puede ir, ya que por falta de cables o porque chocó con algo y más abajo ya no puede descender. Es una distancia bastante desconocida. Por algo, Yanquihue hace referencia a lugar hundido en lengua indígena. Y también el lago Yanquihue guarda otras tantas cosas misteriosas. Han visto aparte de luces, algunas personas han señalado ver... ¿A qué se puede atribuir ese fenómeno de ver las luces, Agustín? Si nos vamos a un tema, ¿quieres decir tú algo lógico, biológico? Podría tratarse, no sé, de alguna especie de luciérnaga que sea submarina, algún pez que haya desarrollado esta capacidad, como los peces abisales, que suelen tener estas luces para poder guiarse en las profundidades marinas. ¿Y en la práctica? En la práctica podríamos hablar de un OSNI, porque hay gente que lo ha visto, no solo Baldovíno Vargas, también hay reportes de turistas extranjeros italianos en el año 90, 96, por ahí, no recuerdo muy bien, que dicen haber visto un objeto submarino, ellos piensan que era un submarino desplazándose a gran velocidad por el lago hasta desaparecer. Hay gente también que trabajaba cerca del lago Yanquihue en algún hotel en Puerto Octay, que dice que cuando él salía de su turno, bastante tarde por lo demás, veía salir un objeto luminoso que desde el lago y se iba. ¿Ya? Y esta persona un día estos objetos lo persiguieron, por llamarlo así, lo acompañaron hasta su casa habitación. Y no contento con eso, al otro día a este caballero se le aparecen unas personas y le dicen: ¿sabe, caballero? No siga contando estas historias, porque él le contaba a sus superiores, se contó al diario lo que él vio. Le dijeron: ¿sabe qué, caballero? No cuente más estas historias porque va a resultar peligroso para usted, le pedimos que guarde silencio, que esté tranquilo, porque si no le vamos a hacer otras visitas. Unas personas extrañas. Personas ellos decían que pertenecían a una religión X, que ellos tenían contacto con extraterrestres y sabían lo que estaba sucediendo. Yeah. Ahora, ¿supo después de nuevos antecedentes de esas personas o así como aparecieron, se fumaron esas personas? Aparecieron esa vez y no se volvió a saber de ellas. También hay otros reportes, como estaba contando, de gente que dice que ha visto criaturas a la usanza del monstruo del lago Ness en el lago Yanquihue. Al parecer una serpiente submarina, algún tipo de monstruo que han visto desplazarse en las profundidades del lago.
así como también algunos extraños remolinos que se forman dentro del lago Yanquihue, que eso podría atribuirse a corrientes submarinas. Pero ¿qué particularidad tienen estas corrientes, estos remolinos, que giran no todos en el mismo sentido, sino que giran independiente a favor de las agujas o en contra de las agujas del reloj? No giran todos para un mismo lado y se forman de la nada también. Así como de repente aparece un remolino, por acá aparece otro y giran en dirección contraria. Yeah. Son algunos de los otros fenómenos que se ven en el lago Yanquihue, porque el lago Yanquihue tiene muchas cosas que desconocemos. Tiene estas luces extrañas que pareciesen ser ovnis, estas criaturas marinas que tampoco están bien estudiadas y estos remolinos que se forman a veces. Agustín, y cuéntame algo, ¿existe actualmente algún antecedente de algún avistamiento de este fenómeno que estamos conociendo, que se llama fenómeno OVNI, que tú ya lo decías anteriormente? Y te quiero preguntar si es que hay antecedentes en la actualidad acerca de este mismo fenómeno, si se ha avistado, si es recurrente que la gente que se desaparece en el lago Yanquihue no aparece. Quiero que me cuentes un poco de eso. Mira, actualmente, yo puedo decirte concretamente, no se ha estudiado, pero sí he escuchado de gente que ha dicho que durante las noches de repente ha visto alguna luz que anda sobrevolando el lago y desaparece encima de este. O gente que ha dicho que en las mañanas muy temprano, y esto es actual, desde Puerto Varas han visto cosas extrañas sobre la superficie del lago, como que va flotando, pero no es un bote, por el tamaño ni por la velocidad que lleva. Así como también durante las noches hay gente que me ha contado que ve luces sobre el lago, como luces jugando, por llamarlo así. Como quien está con una lámpara tirándola sobre el lago, porque eso es lo que pareciese ver la gente, como una lámpara que vuela, que flota, y de repente desaparece o se va fugazmente. Y en cuanto a la otra pregunta, a las personas que han desaparecido, en el lago Yanquihue hay bastante gente que ha desaparecido, que han reportado y que no se ha sabido nada al respecto. Gente que se ha perdido con las embarcaciones completas, así como Baldovino Vargas. Nunca más se ha vuelto a encontrar. No se han vuelto a encontrar. En el caso de Baldovino Vargas, lo interesante de su historia es que el bote de él sí se encuentra, pero 4 meses después y en otra localidad. Y era su bote y estaban sus cosas. Pero hay gente también que ha desaparecido con las embarcaciones completas, que se han rastreado y no se han encontrado. Así como también historias de gente que dice que el cuero habita en el lago Yanquihue. El cuero, este animal mitológico, que se supone, como bien dice el nombre, es un cuero, es una piel que tiene dientes y garras y que aprisiona a su presa, la enrolla y, como lo puede hacer una serpiente, lo aprieta hasta matarlo y lo hunde en el lago, y así se alimenta el cuero, que también dicen que habita en el lago. Todo es una suposición. No existe nada, no existe algún registro actual. Actualmente no, porque estos temas han ido decayendo a medida que contra más avances tecnológicos hay. Y la gente igual se vuelve algo incrédula. Claro, la gente se vuelve más incrédula. Antiguamente estas cosas aparecían en el diario. Pueden consultar el diario Yanquihue antiguo, el Austral, y estos hechos se informaban, salían a la luz pública. Pero a los días de hoy se ha desestimado que estos fenómenos sean reales. Por redes sociales puedes encontrar muchos, pero de forma oficial en un diario, en un medio que sea serio, no se le ha dado el peso actual. ¿Existen antecedentes también acerca de esta misma situación que ocurra en otra parte de nuestro país? Chile es una larga faja de tierra rodeada de una más ancha costa. Por ende, sí, en varias otras partes del país se reportan estos sucesos. ¿Solamente en los lagos o también pasa lagos, ríos, mares? Generalmente donde hay agua se cree que va a existir un ovni o un OSNI. Siempre va a existir ahí. Ahora, ¿cuál es la fijación? Tanto como en las torres de alta tensión, que se suelen ver mucho, como en fuentes de agua, ya sea un mar, un lago, una laguna, no se sabe a ciencia cierta por qué llegan ahí. Si bien puede que tengan sus bases ocultas, no se le ha podido dar una explicación más concreta o más lógica de por qué aparecen ahí. Interesante, Agustín, el tema OVNI que estamos tratando en este último capítulo de esta temporada de Dimensión Austral. Te dejo invitado entonces para el final de este programa porque se viene una investigación, hagamos un adelanto. La investigación de la casa de Bosquemar. Para señalarle a nuestro público, a nuestros televidentes, nosotros como Paranormal Austral y como Logia, como agrupación social y cultural Logia, hemos realizado ciclos de charlas y tanto a los muchachos de la Logia como a nosotros nos han llegado ciertos casos en nuestros correos.
Y este caso nos llamó bastante la atención. Era una persona que decía que en su casa veía sombras, escuchaba cosas, se percibía un ambiente extraño, cosa que mucha gente nos dice a veces. Pero ¿qué era lo interesante de todo esto? Que esta persona tenía una psicofonía grabada por ella misma. Psicofonía duraba... Que ella la mandó todo Que esto. ella nos envió la psicofonía. Esta psicofonía duraba 11 minutos o 15 minutos. Y en un minuto determinado se escucha algo que puede quedar en interpretación propia. Hay muchos otros elementos dentro de esta grabación que no corresponden a lo que ella nos dice, porque da la impresión de que estuviese lloviendo y ella nos dijo después que no pasaba nada, que era un día tranquilo. ¿Y esos elementos fueron suficientes entonces para ustedes ir a realizar una investigación a ese lugar? Nosotros fuimos al lugar, realizamos la investigación y como hemos ido a otros lugares, fuimos tal vez sin mucha esperanza de encontrar algo, como nos ha sucedido otras veces. Y cabe mencionar que solemos ir a algunos lugares, pero no sucede nada. Nosotros buscamos actividad paranormal. La actividad paranormal, y esto hay que mencionarlo, no es como salir a cazar un animal, como un cazador cualquiera, porque la actividad paranormal se puede dar o no se puede dar. Eso es independiente de si uno va o no va. Puede darse en un momento determinado o simplemente puede no pasar nada. Y aquí llegamos, no pasaron más de 5 minutos y tuvimos una reacción en nuestros aparatos de investigación. Dejamos invitada entonces a la gente para el final de este programa para revisar entonces el capítulo, el caso de esta... que cierra nuestra temporada. Que cierra nuestra temporada acá en Dimensión Austral. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más Dimensión Austral. En los años 40, 50 y 60 se desarrolla el barrio rojo de Puerto Montt, en lo que hoy en día es Avenida España. El barrio nació porque en ese sector se construyeron los galpones que alojaban a los trabajadores que construían la línea férrea en la década del siglo XX. Eduvigis Garay fue la primera en incluir en su residencial la compañía de señoritas, para hacer más amena la estadía. El barrio Cayenel era el nombre original que tuvo hasta los años 30 el sector de Calle Varas, entre Calle Chillán y la subida de Vicente Pérez Rosales. El nombre Cayenel provenía de un lonco mapuche huilliche que había vivido en Melipulli en la época del levantamiento indígena contra los españoles a fines del siglo XVI. Bueno, en el bloque anterior estábamos hablando de lo que era este fenómeno OVNI que ocurre en el lago Yanquihue, en la región de los lagos, específicamente en Puerto Varas. Bueno, y lo que ocurre también en nuestro país, ahí nos contaba Agustín sobre esa situación. Y ahora vamos a entrar a conocer lo que es la simbología del Cementerio General de Puerto Montt y además la historia que este tiene junto a Francisco Mancilla. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muchas gracias y muy feliz de estar de nuevo aquí en el programa. Bueno, en este renovado estudio, en este último capítulo también de esta temporada. Bueno, ¿qué nos traes hoy día? Hoy día tenemos la historia del Cementerio General de Puerto Montt. Vamos a hablar un poco acerca de la importancia de este cementerio para lo que es nuestra historia, las distintas culturas e identidades de la ciudad, y también vamos a hablar y analizar en torno a los símbolos presentes que hay en el cementerio. Pasemos a revisar la nota entonces que nos ha preparado nuestro equipo. En el año 1859 se crea el Cementerio General de Puerto Montt, que se encuentra ubicado en el actual barrio Huasco. En ese año fue acondicionada la parte alta del sector, llamada Mata Verde, el que contaba con 2 secciones separadas, una para católicos y otra para protestantes. Y el 17 de julio de 1861 se reconocía oficialmente como único lugar permitido para la sepultación. Francisco, ¿cómo se puede conocer el pasado histórico de Puerto Montt a través del cementerio? En cualquier parte, en cualquier ciudad donde exista un cementerio, ¿cierto? Un lugar sagrado para poder enterrar a los muertos, vamos a encontrar cierto simbolismo, vamos a encontrar cierta información que nos puede ayudar a entender y a comprender, ya sea las clases sociales que de alguna manera convivieron en un pasado, y también
la procedencia de esas personas. Por ejemplo, acá en el cementerio de Puerto Montt podemos encontrar distintas culturas que conviven y que de alguna manera también están clasificadas según su procedencia, según el estatus social que la gente poseía en un pasado reciente. ¿Cuál es la visión sobre la muerte que tienen las distintas culturas que están presentes aquí en el cementerio? La cultura chilota, ¿cierto?, tiene una manera de ver la muerte que tiene que ver un poco con la idea de que la muerte es un sueño. Por lo tanto, las familias chilotas se preocupan de que su difunto, ¿verdad?, sea enterrado con ropa elegante, sea capaz, en cierto modo, de tener un buen transitar hacia el más allá a través de la oración constante de su familia por el difunto. ¿Me explico? Las tumbas alemanas también se caracterizan, poniéndolo como punto de comparación, en que se preocupan de que el mausoleo sea lo bastante grande y bastante cómodo para no solamente para quien lo está construyendo, sino también para la familia, ¿verdad? Para ya sea el hermano, el papá, etcétera. Actualmente es posible distinguir simbolismos y diferentes tipos de tumbas que nos permiten reconocer no solo a las diferentes culturas que dieron vida a nuestra ciudad, sino también cosmovisiones en torno a la muerte, secretos e historias ocultas y desconocidas que valen la pena recordar y sacar a la luz. Bueno, Francisco, preguntarte, ¿qué importancia tiene el Cementerio General de Puerto Montt? Ya, partamos un poco de la historia. Este cementerio se forma o nace en el año 1859, o sea, estamos hablando de mediados del siglo XIX, justo para la época de la fundación de Puerto Montt, la fundación de nuestra ciudad. Entonces es un cementerio que hoy día, en la actualidad, contiene mucha información en torno a las distintas culturas y grupos humanos que habitaron, ¿cierto?, y que siguen habitando nuestra ciudad. En torno a eso es que podemos detectar y analizar características culturales de estos grupos humanos, como visiones que tenían cada uno de ellos en torno a la muerte, simbolismos que son propios también de sus culturas, y algo que es muy necesario a la hora de reconstruir historia. Francisco, y sobre esa misma base, ¿qué importancia también tiene el barrio que es cercano a lo que es el cementerio, que vendría siendo lo que es Calle Huasco? Exacto. Bueno, el Cementerio General de Puerto Montt está emplazado en la parte alta de lo que se conoce hoy día como Barrio Huasco, que también en algún momento fue denominado Barrio Estación. Ahora, ¿por qué estos nombres? Barrio Estación, ya que este sector, si bien data y las primeras casas, los primeros grupos humanos que se asentaron allí, datan desde el siglo XIX, es un sector que va a tomar fuerza y mayor desarrollo con la llegada del ferrocarril, que se dio a inicios del siglo XX. Con esto llegan los obreros que llegan a trabajar, ¿cierto?, al ferrocarril, sus familias. Estos se instalan alrededor de lo que fue también la estación de ferrocarriles, que está ubicada donde hoy día podemos ver el Mall Costanera. Entonces es un sector que fue tomando fuerza y desarrollo con la llegada del ferrocarril, y por eso es que se denomina Barrio Estación. ¿Por qué hoy día se le ha denominado Barrio Huasco? Ya que esto se debe a que la calle principal, que es la calle que está desde Egaña hasta lo que se conoce como el Cementerio General, es denominada Calle Huasco. Ahora, las particularidades de este barrio, este sector, es que es considerado un barrio histórico y patrimonial para nuestra ciudad. Si bien no tiene alguna denominación oficial, como por ejemplo el barrio Puerto, que hace poco fue denominado zona típica, sí es un sector que alberga casas muy antiguas, con una arquitectura muy llamativa. Todavía se pueden apreciar las famosas tejuelas de Alerce en estas casonas ubicadas en el sector. Una de las casonas muy reconocidas es la casona del famoso café o bar El Balcón. El Balcón, una casona que funcionó un tiempo como una casa cultural
donde también han habido pubs, cafés artísticos. Al día de hoy también existe un café y también se desarrollan ciertas actividades culturales. ¿Cuál vendría siendo ese? Ese está en Egaña. En Egaña. Exacto. Entre lo que es calle Huasco con Egaña y la entrada al Liceo Isidora Segers, ahí se puede apreciar esta casona conocida como El Balcón. En la entrada de calle Huasco también hay otras casonas, y tú puedes observar que la forma en que fueron construidas estas casas lo hicieron de una manera en la que aprovecharon el relieve. Si tú puedes ver, estamos hablando de una cuesta, está en pendiente. Entonces estas casas están de esa misma forma. Están construidas hacia arriba. Hasta arriba mismo, hacia arriba, donde exacto. queda lo que es actualmente el cementerio. Entonces, vamos viendo cómo la forma de habitar se va adecuando al relieve. Y son casas muy antiguas, como te decía, con arquitectura chilota, con mucha influencia también por el tema del ferrocarril y la estación de trenes que funcionó mucho tiempo, y obviamente por el cementerio. El cementerio desde 1859 hasta los días de hoy ha sido un lugar transitado, no solo por la gente de esta ciudad, sino también obviamente por turistas y gente del extranjero. Francisco, ya entrando a un lado más místico, ¿qué secretos y simbologías guarda este cementerio? ¿Cómo es que llegamos a esto? De querer, de cierta forma, analizar un poco los secretos, los simbolismos que guarda este cementerio. En primera instancia, cuando estaba en la universidad estudiando la carrera de Historia, un grupo de compañeros realizó una investigación sobre los simbolismos del cementerio general. Ya. Esta investigación resultó en una tesis que se llama Universos culturales en el cementerio general de Puerto Montt, simbología mortuaria y cosmovisión de la muerte. Es una tesis de Melissa Agüero, Luis Bravo y Daniela Quelín del año 2009. La voy a mostrar a la cámara para que la puedan observar de mejor manera. ¿Sí? Es una tesis que está obviamente en la biblioteca de la Universidad de San Sebastián de Puerto Montt, y pueden acceder a ella, consultarla. Una tesis bastante interesante, que sirve como punto de partida a la vez para entender ciertas cosas. Y obviamente para el tema que vamos a hablar a continuación. Para eso es que hemos traído algunas imágenes. El cementerio, si tú lo recorres, está lleno de simbolismos, de imágenes, pero hemos seleccionado algunas que consideramos las más llamativas para este programa. Ya. ¿De qué trata esta? Ya. Estas primeras imágenes que estamos viendo son tumbas de la cultura judía. ¿Ya? Si tú puedes ver ahí la estrella de David, Ya. que es muy característica del pueblo judío o israelí, o hebreo también. Entonces, la gracia de este cementerio, de estas tumbas, es que los distintos grupos humanos, de inmigrantes también, están ubicadas por sectores. Tú ves, este es un sector donde están agrupadas todas las tumbas de judíos que llegaron a Puerto Montt, obviamente, también en ese tiempo huyendo de guerras en Europa y en distintas partes del mundo. Llegaron acá, se establecieron, formaron una comunidad muy importante que aportó mucho al desarrollo de nuestra ciudad, y hoy día se puede apreciar eso en el cementerio general. Como tú ves, el cementerio general, y no solo este cementerio, sino que los cementerios de todas partes te entregan información valiosa para que tú puedas reconstruir la historia de un lugar. ¿Pasamos a revisar la siguiente? Aquí ya entramos un poco al tema del ocultismo, hermetismo, como lo quieran clasificar. Tú ves la primera imagen, es una tumba en forma de pirámide. Sí. Después ves otras tumbas que también tienen como simbología en triángulo, por decirlo de alguna manera. Son tumbas, vimos las primeras con una forma de pirámide, después otras que también tienen ahí un motivo, ¿cierto? Como pirámide o triángulo. Vemos también algunas tumbas que tienen pilares, como las que estamos viendo ahí, del famoso pintor Manuel Maldonado, conocido como Manoli, uno de los pintores más reconocidos que ha tenido Puerto Montt. Ya. Entonces, ¿cuál sería la gracia de esto? O lo que uno puede deducir, ¿ya? Que estos símbolos que presentan estas tumbas, que a todo esto están todas ubicadas en el mismo sector, acá hemos seleccionado solo algunas,
son propios de lo que se conoce como el ocultismo o también la masonería. ¿Ya? Entonces es algo que tú puedes interpretar cuando visitas el cementerio. ¿Por qué están todas estas tumbas con simbolismo, con formas relacionados al ocultismo o a la masonería? ¿Por qué están todas juntas? ¿Ya? Y lo que me llamó más la atención fue encontrar la tumba de Manoli en ese sector, y que también tenía ciertos simbolismos masones. Y me llamó la atención porque hace tiempo atrás, investigando sobre el barrio Puerto, ¿Ya? Hoy día tú sabes que en la parroquia de San Pedro Angelmo, la parroquia del barrio Puerto, tiene una pintura de Manoli, una pintura que está justo al fondo del altar. Entonces tú puedes apreciar en esa pintura un ojo. ¿Te llama la atención, no? Ya que estamos hablando del ocultismo y la masonería, ¿o no? Claramente, porque el ojo también es parte de los símbolos ocultistas o masones. Entonces, que encontremos la tumba de Manoli en un sector como este del cementerio, que él haya pintado este ojo, que a todo esto es muy llamativo también en una parroquia. En una parroquia tú siempre cuando entras, lo primero que ves al frente un santo, es o un la santo, cruz de Cristo. La cruz de Cristo, exacto, pero acá ves el ojo. El ojo Que todo lo ve de fondo. De fondo, pintado por Manoli. Entonces, son ciertas interpretaciones que uno puede ir generando, ¿cierto?, al visitar este cementerio. Bastante interesante, y la pintura también es bastante bonita. Yo no la he visto y no he tenido tampoco la oportunidad de poder entrar a esa iglesia, pero se ve bastante bonita la pintura que hizo este señor llamado Manoli. Exacto. Pasamos a revisar entonces la siguiente imagen, señor director. Estas también son como sepulturas que son medias triangulares, ¿o no? Sí, pero no, digamos que no es como una característica propia, y tampoco está en el sector en donde están ubicadas estas tumbas, sino que esta tumba es la de Roseli Ricoin, Ya. que era el dueño de estas tierras que ya hablamos en el programa anterior, estas tierras que fueron tomadas por estas personas, estos pobladores que no tenían dónde vivir en la década. Fue la masacre más grande. Exacto, en el año 69, y que ya sabemos que culminó en la famosa masacre o matanza de Pampirigoyen. También se puede apreciar, como vemos, la tumba de Roseli Ricoin en el cementerio general. En el sector 2 puedes encontrar las tumbas de los fallecidos, de las personas que murieron, los pobladores que fallecieron en esta masacre, que sabemos que fueron 10. ¿Ya? Entre ellos un niño Entre ellos un bebé. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Que vayamos viendo que el cementerio nos entrega información de toda la historia, en el fondo, o de los hechos más relevantes, de los personajes destacados, o que personajes que tuvieron cierta relevancia en algún hito, en algún acontecimiento relacionado a la ciudad de Puerto Montt. ¿Y esto? ¿De qué se trata? Esta es la tumba de Salvador Zurita. ¿Quién es Salvador Zurita? Salvador Zurita es el famoso poeta puertomontino, considerado como uno de los primeros, digamos, literatos de Puerto Montt, un intelectual que lamentablemente falleció muy joven, a los 30 años si no me equivoco, pero que él, junto con ser uno de los primeros en escribir poesía, literatura, no solo en Puerto Montt, sino que literatura relacionada a Puerto Montt. Él tenía un amor muy grande por el terruño, como se dice. Él escribía sobre Puerto Montt, ¿ya? Y él también daba a conocer esto. Él quería que de cierta forma el círculo literario crezca en la ciudad. Él veía que no existía, que faltaba, ¿cierto?, en nuestra ciudad, que haya más escritores, más poetas, que se preocupen más por la literatura, y él se encargó mucho de eso, y también de dar a conocer la historia literaria de Puerto Montt desde su fundación. En este tema se puede debatir mucho, ya que sabemos que antes de Puerto Montt, antes de 1853, existía Melipulli, ¿ya? Melipulli, una zona ya habitada por pueblos originarios, por chilotes, pero él... ¿A qué voy con esto? Que él fue hasta Vicente Pérez Rosales. Como sabemos, Vicente Pérez Rosales fue quien fundó nuestra ciudad, y él escribió varios libros, entre esos también libros de literatura,
Y Salvador Zurita trataba de cierta forma de recrear o reconstruir la historia literaria desde Vicente Pérez Rosales, ¿ya? Vicente Pérez Rosales, y acá vuelvo a decir, uno puede estar a favor o en contra de su labor o de su protagonismo como escritor, pero es alguien que fue también que recibió buenas críticas en cuanto a su obra literaria. Y Salvador Zurita también lo reconoció, y él no solo fue, digamos, un escritor, sino que también fue un gestor cultural, alguien que trató de rescatar la literatura de nuestra ciudad. Esta tumba es la que más nos llamó la atención, y sobre todo por la historia que guarda, una historia inconclusa. De todos los personajes anteriores que hemos visto, o de las tumbas anteriores, sabemos la historia, el principio, el final, está claro. Pero en torno a esta tumba, cabe decir que es una historia que no ha sido contada y que todavía se debe reconstruir, que es una tumba de 4 fallecidos en una matanza. Que tiene un texto que habla de los caminantes. ¿De los? Caminantes. Exacto. Porque fueron 4 personas, 4 hombres que pertenecían a un equipo de fútbol. A un equipo de fútbol de Linz. Ya. Ellos eran deportistas, muy reconocidos también en el Puerto Montt de la época. Estamos hablando del contexto de la dictadura de Augusto Pinochet. Ya. ¿Ya? En ese contexto vivieron estas personas, participaban de este club deportivo de Linz, y existen varias versiones y varias historias en torno a su muerte, pero todas se relacionan en que fueron asesinados por funcionarios de la Fuerza Aérea, por aviadores. Ya. ¿Ya? El hecho de que hayan sido asesinados por aviadores en el contexto de la dictadura da para un análisis. Ahora, sobre todo si se sabe que eran inocentes. Una historia habla acerca de que simplemente estas personas desaparecieron de un día para otro, ¿ya? Y que después aparecieron los cuerpos, y que alguien vio que habían, la última vez que los habían visto ellos en el barrio, fue conversando con estos aviadores. Ahora, ¿qué dice la otra historia? Acá se involucra una mujer. Se dice que iba pasando una mujer por las calles de Linz, una mujer muy guapa, ¿ya? Y que estos futbolistas le habían tirado piropos, le habrían silbado, se habrían hecho, como se dice en buen chileno, los lindos con esta señora, y estos personajes de la Fuerza Aérea, al ver esto, reaccionaron, llevaron detenidos a estas personas, y ya sabemos el fin que tuvieron, fueron asesinados. Entonces es una historia que me llamó mucho la atención, y que obviamente yo estoy hablando de lo que he recogido hasta el momento. Es un tema que no ha sido investigado, pero que llama mucho la atención. El árbol que está en el cementerio. Se dice que donde hay un árbol hay un cementerio. Exacto. Antes era gigantesco, eso sí. El de que tenía Puerto Montt, ahora lo habíamos cortado. Fue podado el árbol en el último tiempo. Existe una historia en torno a este árbol, pero esa historia tienen que investigarla, tienen que ir al cementerio, porque allá les van a entregar folletos también donde van a poder instruirse en ese tema. Para avanzar y no detenernos tanto, vamos a hablar acerca de la cruz que tiene este árbol, la famosa cruz mayor, como se le dice, del cementerio general. Y esa cruz también guarda una historia. Lo que nos contaban la gente que trabaja allí en el cementerio, encargados de mantención, es que esta cruz había sido construida en la cárcel. Se dice que un puertomontino, hace años atrás, fue acusado de un crimen que no cometió, de un asesinato, para ser más específico. Ya. Esta persona obviamente fue detenida, llevada a la cárcel, porque fue Justamente, quien injustamente, y en la cárcel él era visitado por un sacerdote, y el sacerdote siempre fue su acompañante, su guía. El sacerdote creyó en él, que él era inocente. Él lo único que quería es que se sepa la verdad, que en algún momento, porque él estaba injustamente preso. Entonces el sacerdote le dijo que para que pase más rápido el tiempo en la cárcel, él haga una escultura. Y él era escultor, artesano.
Entonces le preguntó, ¿pero qué puedo hacer? Y le dijo, haz una cruz. Y él empezó a trabajar en la cruz, en la cárcel. Pasaban los días, la cruz ya cada día estaba más avanzada. Y justo al finalizar de construir esta cruz con sus propias manos, se descubre al verdadero asesino y esta persona queda libre. Y como en agradecimiento también, debido a su fe, él va y regala esta cruz al cementerio y fue instalada ahí en el árbol. Y es considerada como la cruz mayor, y como vemos en las imágenes, hoy día también funciona como una animita, ¿ya? Sí, hay varias placas instaladas en el árbol de agradecimiento. Exacto, la gente, al igual que como hablábamos en un capítulo anterior de Fortoso, esta es otro ejemplo de animita en Puerto Montt, la famosa cruz mayor, donde la gente va, pide sus favores y después obviamente instalan sus placas de agradecimiento, que es algo también muy característico de los cementerios de todo Chile. ¿Ya? En el cementerio general de Santiago también podemos ver animitas, y en varios cementerios también. ¿Cómo, Francisco, una última pregunta ya para ir cerrando un poco este tema? ¿Cómo ayudar a los cementerios a conocer un poco la historia de la ciudad? Ya. Yo creo que si un historiador un poco de identidad también. Exacto, alguien quiere hacer una historia bien hecha de un lugar, de una ciudad, el punto de partida tiene que ser el cementerio. El cementerio, como se dice, investigar en terreno, recorrer todos los sectores del cementerio, todas las tumbas, y de esa forma se puede ver cuáles fueron los grupos humanos que llegaron a nuestra ciudad. Vemos que están los símbolos presentes, como en el caso de los judíos. También hay tumbas árabes que no las colocamos acá, pero que se pueden ver en el cementerio. Hay tumbas árabes, sabemos que la comunidad árabe... Vamos a encontrar de diferentes simbologías, aparte de las que mostramos acá. Exacto, diferente, y con eso vas reconstruyendo, vas viendo cuáles son los grupos humanos, cuáles fueron las culturas que llegaron, y no solo eso, sino que también las tumbas te entregan información no solo a través de los símbolos, sino en torno al color, a la forma de la tumba, al entorno. En las tumbas chilotas también son muy reconocidas aquí en el Cementerio General de Puerto Montt. Son tumbas muy coloridas, hechas con un material más humilde en relación a las alemanas. Existe toda una cosmovisión en torno a la muerte de los diferentes grupos humanos, y eso se puede apreciar al visitar un cementerio. Y no solo puedes ver la historia desde los orígenes, sino que también la historia más reciente. Entonces el cementerio es, yo creo, un lugar obligado para cualquier historiador que quiere reconstruir la historia de su ciudad. En el caso de Puerto Montt, lamentablemente no existe una investigación seria o un libro publicado sobre la historia del cementerio general. Solo está la tesis que mostrábamos, que fue hecha en el 2009, que sirve también como un punto de partida. Y también me gustaría comentar que hace poco fui a Valparaíso, y recorriendo una feria de una plaza de Valparaíso me encontré con este librito que se llama Historia del Cementerio de Concepción. Ya. Que cuenta claramente la historia del cementerio de esa ciudad. ¿En Puerto Montt hay? No hay en Puerto Montt un libro. Y si tú te das cuenta, este libro es de 1823 hasta 1989. 1989 fue el año en que fue publicado este libro. O sea, en 1989 ya existía un libro sobre la historia del Cementerio General de Concepción. Estamos en el 2018, ya va a ser 2019, y no hay nada, ¿cierto?, que pueda entregarnos la información de este lugar. Junto a eso también me gustaría agregar que el cementerio es un lugar al que se le puede sacar provecho también en el ámbito patrimonial y turístico. En diferentes partes de Chile, en el Cementerio General de Santiago, en algunos países como España, existen los famosos tours o visitas a los cementerios. ¿Ya? Es algo que en las temporadas de verano, temporada estival, se hace, ¿cierto? Se realiza, y en algunas partes durante todo el año. Entonces vemos que de eso nada ocurre acá, nada en Puerto Montt. En Puerto Montt no hay un guía, por ejemplo, en el verano, que te hable sobre la historia del cementerio o de las distintas culturas. Quizás podría ser parte del turismo también. Exacto. Para conocer un poco de historia de la ciudad. Así es. Así que vemos que el cementerio
nos puede aportar mucho, información en el ámbito histórico, cultural, pero a la vez también sería un lugar que podría ser aprovechado para el turismo y que no se está utilizando. Francisco, quisiera seguir conversando un poco más acerca del tema, pero lamentablemente ya tenemos que pasar al próximo bloque, que es la investigación. Así que te quiero agradecer por esta parte de este bloque, en donde conocimos claramente lo que es la simbología del cementerio de acá y, por supuesto, historia. Gracias. Bueno, y claramente usted no se puede despegar de la sintonía porque vieron una investigación que realmente está escalofriante. No se la puede perder. Vamos y ya volvemos con esta investigación. Puerto Montt tuvo una importante industria cervecera, cuya marca fue adquirida por Cerveza Austral de Punta Arenas. Originalmente era la cervecería Stange, de Guillermo Stange, la que se originó en el siglo XIX y que estaba instalada en lo que hoy es el Mall Paseo del Mar. A fines de los 70 se une con la cervecería Águila de Puerto Montt, pero dicha unión no dio resultado. La Casa de Arte Diego Rivera fue inaugurada el 16 de noviembre de 1964. El edificio lleva el nombre del famoso pintor y muralista mexicano Diego Rivera, en agradecimiento al pueblo de México por su generosa colaboración para construirlo en reemplazo de lo que fuera la antigua Casa de Botes, completamente destruida por el terremoto el 22 de mayo de 1960. Bueno, y hemos pasado por las diferentes etapas de nuestro programa, en la que conocimos la simbología que tiene el cementerio de nuestra capital regional, además de los misterios que guarda el lago Yanquihue. Y llegó la última parte de este programa, que es la investigación del mes, la investigación o de la semana, que nos preparó nuestro equipo de Dimensión Austral a cargo de Agustino Yarzún. La investigación del mes de este capítulo, tal vez la investigación más impactante que hemos logrado grabar en formato video. También tomamos fotografías, pero esta en video es lo más impactante. Como ya habíamos adelantado, una persona, un asistente a las charlas, nos hizo llegar un material, una psicofonía que ella había grabado, y nos planteó algunas dudas al respecto, que ella, al parecer, sí presentía algunas presencias en su casa, que ella atribuía a su hermano fallecido y a su suegro también fallecido. Se nos pidió ir al lugar e investigar, ver qué sucedía. Nosotros fuimos, llevamos nuestros equipos y también, como te había dicho antes, no pasaron de 5 minutos y comenzamos a registrar actividad en el Ghost Meter, que, como tú también te habrás dado cuenta en las investigaciones que hicimos anteriormente, te pudiste percatar que el Ghost Meter no tenía algún tipo de reacción cuando se hacían preguntas en cementerios o en casas, no sucedía nada. Pero acá no pasaron, como te digo, 5 minutos y comenzó a funcionar. Estaba funcionando la cosa. No nos cuentes más y vamos de lleno a la siguiente nota que preparó nuestro equipo acá de Dimensión Austral. Nos encontramos en una casa de habitación del sector Bosque Mar, Puerto Montt, lugar en el cual se nos han informado de algunos sucesos paranormales, visiones espectrales, sonidos y objetos que se mueven sin explicación alguna. Fuera de ello, también algunas voces que suelen escucharse. Esta información nos fue proporcionada a la página de Dimensión Austral. Nos han pedido que investiguemos, que corroboremos qué es lo que sucede en esta casa. Y el día de hoy nos aprestaremos a ver qué es lo que sucede. Estamos abajo. Una vez sí, 2 veces no. ¿Hay alguien en esta habitación? Se escuchan voces. Se ven figuras en los pasillos, bueno, en realidad en toda la casa, pero más acá en el pasillo.
Hice una psicofonía con mi hija mayor, y bueno, hicimos varias. Y como eran muy largas, en una de ellas alcanzamos a escuchar que hablaba. Realmente no sabía algo de los recuerdos decía. No te olvides los recuerdos, algo así decía. Lo que alcanzábamos a percibir nosotros. Y de ahí fue cuando yo se los envié a ustedes para que lo puedan analizar, claro, y ver si realmente era él o era algo más allá. También el autorrecuerdo. Bueno, yo siempre le atribuía a mi hermano, pero en realidad no estoy realmente segura. Y bueno, creo que es él, porque él ya no está, hace 8 años más o menos que ya no está acá en esta tierra. Pero por lo visto creo yo que es él el que está acá cuidándonos y visitándonos todos los días y está con nosotros. Patricio, ¿eres acaso tú quien se está intentando manifestar acá? Mueve la aguja de forma clara. ¿Reconoces eso, Patricio? Ya no moviste la aguja, apenas lo puse ahí movió la aguja. Reitero para la grabación y para la cámara, aquí no hay ningún imán o algo que esté cerca que pueda estar manipulando el cosmético que nosotros estemos manipulando, no lo estamos haciendo. Por eso es importante que cuando inicies una conversación en una ouija, termines la conversación idealmente con todas las personas que estaban ahí. Sí, pero después la terminé yo sola. Ya, cerró el portal, pero como dice... ¿Cuál es tu nombre? Como dice Camila, siempre hay la posibilidad de que quede abierto el portal y que le dé paso a otras entidades. No sé por qué razón al hablar de ese tipo de cosas hay una respuesta más negativa, tiende a mover la aguja más hacia la derecha. Cuando antes mencioné al demonio, ahora hablamos de la ouija, hay movimiento, hay respuesta, es como que le molesta que hablen de eso. Entonces algo bueno que hay acá es que yo creo que el pato nos está cuidando. Yo creo que él nos cuida. Es probable, porque al mencionar esas cosas como que tendió a mover mucho la aguja, ahora la está bajando. Es como que le molestara que hablasen o intentaran hacer esas cosas. Y obviamente al volver a mencionar el nombre... ¿Estás grabando eso, Carlos? ¿Tú lo viste? Ah, ya. ¿Quieres comunicarnos algo? Patricio, si eres tú, te voy a pedir que deje de sonar el cosmético, por favor. Necesitamos otro tipo de manifestación en este momento para saber que se trata de Patricio. Si quiere darle algún mensaje a alguno de los chicos. Menciónale los nombres de nuevo. A la Juanita. A la Marlene. A la Lili. Al Cristian. A mí. A ti. Ya, es a usted entonces. Bien, Patricio, te damos las gracias. Bravo, hermanito. Por lo menos sabemos que nos estás cuidando, hermano. Bueno, pues esa es una manifestación bastante clara de que sí está acá y que quiere que le prestemos atención. Me dio un escalofrío así por todo el cuerpo. Está acá por... ¿Viste? Te respondió. Uy. Me impresionaba hacerle preguntas, cuando le hacíamos preguntas y contestaba. O sea, fue increíble. Y bueno, y realmente ahora estoy tranquila de que sé quién es y estaba en lo cierto, de que era él. Bueno, y feliz todavía de que nos siga acompañando. Acá te dejé una colita. ¿Qué momento cree usted que fue el momento en que usted ya sintió que realmente era él que estaba aquí comunicándose?
cuando le empezamos a preguntar y cuando le pusimos la ropa que tengo de él, y ahí yo creo que ya, porque ahí el aparato se volvió realmente como loco. Él como estaba, quería puro hablar, como... Claro, quería solo comunicarse. Claro, comunicarse. Y lo bueno que, como te digo, es él y no es nada malo. Y bueno, y las personas que algún día vengan a mi casa y lo vean, tienen que estar tranquilos nomás, porque él nunca fue malo. Y siempre nos quiso, así que yo creo que por eso está con nosotros, claro. Y nos está esperando en algún momento para juntarnos ahí arriba. Esperamos no haberlos interrumpido, no haber sido imprudentes con ustedes, con su descanso. Y si están acá es por alguna razón, porque necesitan comunicarse, o necesitan entregar algún mensaje, o simplemente porque quieren estar más cerca de sus seres queridos. No, en realidad no es invasivo. Lo bueno de que ustedes están haciendo, de que igual nos sacan de la duda a nosotros, a lo mejor otras personas igual están en la misma duda que tengo yo. Y bueno, gracias a ustedes, yo en este momento y mi familia en realidad estamos tranquilos, porque sabemos que, como te digo, que es una persona buena, y si no hubieran venido ustedes yo todavía iba a seguir con la duda. Así que gracias igual por haber venido. Si quieres decir algo, hermanito, ahora es la instancia para decirlo. La grabadora está andando, tú puedes comunicarte. Bueno, bastante impactante la investigación que realizó nuestro equipo de Dimensión Austral, en donde revela que efectivamente sí funciona este equipo que se llama Cosmeter, Agustín. Así es, bueno, como pudimos ver, el Cosmeter funciona, y además, como vimos en la nota, obtuvimos respuestas a las preguntas que se realizaban. La presencia, el fantasma, el espíritu, como se le quiera denominar, se identificó, se le hicieron algunas preguntas de índole personal y respondía. Comprobamos que no había ningún imán, las cámaras no hacían contacto con el equipo, con el Cosmeter, que los celulares tampoco interferían en esto. No había nada de por medio que tú pudieses decir que lo estaba manipulando. El equipo estaba presente, los familiares de la señora Jessica también estaban presentes, quien hablaba en la nota, que pudieron comprobar que esto funcionaba a las preguntas y también reaccionaba cuando se sentía, por decirlo de alguna manera, sentía que lo estábamos dejando de lado. En palabras coloquiales, cuando no lo estábamos pescando, para que se entienda más claro. Cuando la conversación iba por otro lado, el Cosmeter comenzaba a sonar, a emitir luz y a emitir sonido, cosa que jamás antes nos había sucedido. Esta es la primera vez que se registra esto. Y además, como también te digo, hubieron instantes en los cuales nosotros le acercábamos la ropa, como se pudo ver ahí, prendas que eran de esta presencia, a las cuales él reaccionaba. También en un momento cuando alguien se acerca y toma la prenda, esto también reacciona como una forma de decir que no lo hagan, que no lo toquen. También reaccionaba cuando alguna de las personas de la familia se levantaba o se acercaba o se alejaba, comenzaba a sonar, independiente de si estaban cerca o alejados del Cosmeter. Y algo que también nos llamó mucho la atención es que nosotros llegamos, para ser sinceros, sin muchas esperanzas de que realmente sucediera algo, porque ya nos había sucedido antes que íbamos a un lugar que tenía una fuerte carga de presencia paranormal, pero cuando estábamos ahí no funcionaba, no pasaba nada. Entonces nosotros llegamos, nos instalamos, comenzamos a conversar con la señora, nos contó su experiencia un poco y dejamos el Cosmeter en la mesa y de repente la flecha comienza a reaccionar. Yo le digo a Carlos, nuestro director y camarógrafo, ¿estás viendo eso? Sí. La aguja se comienza a mover, oscila poco a poco, encendemos la cámara y lo mantenemos ahí. Y seguimos con la conversación con la dueña de casa, la señora Jessica. En ese minuto el Cosmeter comienza a mover un poco más la aguja, decidimos ya hacerle preguntas, colocamos la foto de quienes pensábamos que podían ser, y antes de que le preguntáramos si era uno o el otro, ya había reaccionado a la primera pregunta, que le preguntamos si se identificaba como Patricio. Sin hacer más preguntas, la aguja se movió afirmativamente. Ese fue el primer contacto. Después continuamos haciendo preguntas, llegamos al Cosmeter por toda la casa habitación para ver qué sucedía, y en otras partes también tuvimos respuestas.
¿Qué más nos decía la señora Jessica y otras personas de la familia? Que en la casa solían verse sombras en el pasillo, que en la noche sentían presencias extrañas, pero ellos decían, o nos contaron mejor dicho, que estas presencias que ellos presentían, valga la redundancia, no eran malvadas, sino que era una presencia que los acompañaba y los estaba cuidando. Y con esta investigación que realizamos por lo demás, pudimos también... Se reveló por completo que así Exacto, comprobar que era una presencia benigna, una presencia buena que estaba y que no causaba algún tipo de daño. Y en la actualidad, después de esta investigación, ¿has logrado establecer contacto con la señora? Si es que realmente continúa el tema de esa presencia, o ahora ya se ha calmado un poco. Efectivamente, hemos seguido conversaciones con la señora Jessica, le he ido preguntando regularmente qué ha sucedido en su casa después de esta investigación, que le hicimos en 2 tandas. Nos dijo después de realizar la primera investigación que en realidad no sucedió, ni aumentó ni bajó la actividad, sino que se mantuvo. Después, cuando volvimos a ir, ella dijo que notaba que la presencia de su hermano era más pasiva, más pacífica, que no sentía como que era invasivo, que necesitaba estar ahí, sino que ella presiente en este caso que está con ellos, pero ya está más tranquilo, está más en paz. Y ella lo manifestó así. Agustín, quizás esta pregunta no va muy dedicada a tu área, pero preguntarte, porque yo imagino que debe haber gente o más gente que le pasa la misma situación, pero que quizás le incomoda. ¿Cómo podríamos hacer de alguna manera para que, si alguien en su casa siente lo mismo, claramente, para que eso deje de seguir pasando? Pero, ¿tú te refieres ¿Qué le aconsejamos a la gente? ¿Te refieres a las presencias cuando están la presencia, en la claro, casa? para que se deje de manifestar de alguna manera, independientemente si es una presencia positiva o negativa. Generalmente, cuando hay una presencia, o cuando yo tengo sospechas de que hay una presencia espiritual en mi hogar, se debe a motivos muy claros. En este caso, en el caso de la señora Jessica, su hermano falleció estando lejos de ellos, no se alcanzó a despedir. ¿Por qué razón quedan los espíritus atados en la tierra? Se cree que por 3 o 4 motivos. El primero de ellos, por quedar con una deuda pendiente o quedar con un tema sin resolver. Otra, porque mueren de forma abrupta y no se dan cuenta de esto. Que es la forma trágica. Que es la forma trágica, en un accidente, por ejemplo, cuando han sido asesinados, se ha cometido homicidios, mueren de una forma trágica y ellos no se alcanzan a dar cuenta, cuando mueren de golpe, por decirlo coloquialmente. Tenemos 2. La tercera es porque la familia lo continúa extrañando en demasía y no permite que el espíritu, hablando ya de un plano religioso, claro, pueda descansar, pueda ascender al siguiente plano. O simplemente, otro de los puntos que se plantea es que la persona fallecida extraña demasiado su vida anterior y se niega a pasar al otro plano astral, de trascender a la muerte. Esos son los motivos. En el caso de, como decía la señora Jessica, su hermano fallece lejos. Probablemente, muy probablemente, él sentía la necesidad de despedirse de sus hermanos, porque no los alcanzó a ver, no les alcanzó a avisar. Él era una persona completamente sana, practicaba deportes y fallece en estas circunstancias, ¿sí? ¿Qué sucede en otros casos? Que para que nosotros permitamos que nuestros deudos, nuestros fallecidos, en forma espiritual puedan ascender, tenemos que permitirles esto. No tenemos que atarlos pensando en ellos regularmente, pidiendo que estén acá, porque eso tampoco permite que ellos puedan descansar en paz, porque yo estoy pensando en ellos, estoy transmitiendo este mensaje de que lo extraño. ¿Qué puedo hacer en este caso? Desde el punto de vista religioso, varias religiones católicas plantean hacerle alguna oración, prender algunas velas, rezar por él, en este sentido. Y ahora, si yo no quiero ser tan ligado a la religión o no me siento tan cercano a ella, a cualquier tipo de religión, católica, evangélica, mormona, lo que puedo hacer es, aunque suene un poco extraño, sentarme a conversar con este espíritu, con esta entidad, plantearle mis inquietudes, plantearle dónde está, qué fue lo que sucedió, como una conversación como estamos conversando nosotros acá. Claramente. En esos temas, plantearle los términos, es decir, se suele realizar esto, es decir, mira, estamos en tal año, en tal fecha, en tal lugar. Tú te llamabas tanto, o yo sospecho que tú eras tal persona, y tengo que decirte que las cosas pasaron así y así. Ahora, lo único que yo quiero es que tú puedas trascender al siguiente plano. Eso es, plantearle un tipo de conversación. Ahora bien, si la gente tiene estas dudas, así como la señora Jessica,
a quien mandamos un saludo como equipo de Dimensión Austral por permitirnos además puede grabar, claro, grabar en su casa no y es presentar fácil el material. tampoco abrir las puertas de tu casa para realizar este tipo de investigación. Una, porque igual la gente puede especular otro tipo de cosas. Y se da para... El tema también da para eso. Y claramente igual nosotros estamos realizando una investigación que finalmente la gente puede sacar sus propias conclusiones a través de las grabaciones que estamos realizando. Bueno, como también dijo la señora Jessica, ella confió en lo que se hizo por nuestra parte, de forma profesional, aunque lo digamos nosotros, venga muy cercana a la referencia. Y nosotros tratamos de entregar un trabajo serio, de no ser invasivos. Nosotros hablamos con la familia, con la señora Jessica, le solicitamos permiso para poder presentar este material al público para que lo pueda analizar. Ahora el público está en ellos creer si esto es real o no es real. Nosotros no estamos obligados, ni siquiera estamos diciendo que esto realmente suceda así. No tenemos por qué pedirnos que nos crean. Si no nos quieren creer, perfecto. Pero está la evidencia de que esto sucede. Si en sus hogares está sucediendo esto mismo y ustedes sienten la inquietud, pueden contactarse con nosotros sin ningún problema. Nosotros podemos tanto grabar el material y presentarlo si es que nos autorizan, como simplemente ir y prestar un servicio de ayuda sin grabar nada, tomar tal vez algún tipo de registro de totalmente gratis. También de forma gratuita. Nosotros no cobramos por estos servicios porque nosotros pretendemos ayudar a la gente. Está en ellos solicitar la ayuda y pedirnos el apoyo o los consejos, por llamarlo así. Agustín, por último, ¿qué queda? Nos falta ver el aislamiento en el mismo lugar. Ya sabes en qué consiste el aislamiento. Viene una persona externa a Dimensión Austral, a Paranormal Austral y a la logia. Sí, expliquemos cómo puede llegar una persona a ser parte del aislamiento, que es esta prueba que tenemos en Dimensión Austral. Mira, generalmente el aislamiento se llega por un sorteo. O hacemos alguna consulta o hablamos con algunas personas que quieran ser parte del equipo. Cualquier persona que diga a mí me gustaría participar de un aislamiento, lo puede hacer. Mientras sea mayor de edad, no hay ningún problema. ¿Está bien? Lo único que se le pide a la persona es que llegue en un momento determinado, va a estar 10, 15 o 30 minutos dentro de la casa o en el lugar que se le pida, y no se le va a dar mayor información porque él tiene que vivir la experiencia desde su perspectiva. ¿Qué pasa si nosotros le contamos algo? Se va a contaminar. Entonces, cualquier persona que quiera participar de algún experimento con Paranormal Austral y claramente, o la logia, nos escribe. Puede haber una mala interpretación también, claro, de algo que puede pasar. Claramente. Cualquier persona que quiera entonces participar nos escribe tanto a Dimensión Austral como a la logia o a Paranormal Austral. Cualquiera de nuestras... Pasemos a revisar entonces la prueba de aislación. Veamos qué sucedió en la aislación de esta vez. Siendo hoy viernes 24 de noviembre del año 2018, cerca de las 10 de la noche, me encuentro junto a Matías Macedo en la investigación de este capítulo. Matías se someterá o será parte de la prueba del aislamiento. Matías, ¿qué nos puedes contar respecto a tu impresión? ¿Qué esperas de esta prueba? Bueno, por mi parte estoy un poco emocionado, ansioso, esperando a ver si fuera a pasar algo, porque en anteriores investigaciones en las que yo estuve involucrado no pasaron muchas cosas que digamos. ¿Qué grado de escepticismo tienes tú frente a lo que puede suceder el día de hoy? Por lo que me has contado, tengo un poco de esperanza más que ocurran cosas. Como ya es habitual, Matías va a tener una serie de elementos a su disposición mientras realiza el aislamiento. Tiene en esta oportunidad la grabadora de audio, el Ghostmeter, una cámara GoPro, una linterna y el celular, que en este caso nos va a servir como medio de comunicación mientras él se encuentra realizando la prueba. Que tengas éxito, Matías. Veamos cómo resulta hoy. Y cuando pasen 15 minutos te pones la GoPro y comienzas a transitar por la casa. Bueno, y al principio estaba bien emocionado, ansioso de que pasara algo, estaba bien expectante. Personalmente quería que ocurrieran más cosas. Por lo general, cuando estoy en este tipo de situaciones, no ocurre nada, prácticamente nada.
pero por lo menos hoy vi que al usar el Ghostmeter, el aparato que mide los campos electromagnéticos, reaccionó y no pensé que fuera a reaccionar en realidad. Acaba de reaccionar el Ghostmeter, acaba de sonar, nadie lo ha movido, se ha quedado en la mesa de centro totalmente quieto. Ahora sí, ya pasaron los 15 minutos, así que voy a proceder a moverme por la casa. Después al hacer ingreso a las habitaciones, nada. No ocurrió absolutamente nada. Cuando me metí a la cocina, ahí fue cuando finalmente el aparato prácticamente se volvió loco. La aguja empezaba a sonar. Yo salía de la cocina y empezaba a sonar nuevamente. Así que ahí quedó claro que algo había ahí. No sé si voy a decir si es paranormal o no, pero algo estaba sucediendo ahí. Voy a volver a poner el Ghostmeter donde más reaccionó, que fue en la mesa de la cocina. Vaya. A ver. Hay alguien aquí presente. Acá, en este lugar. En la mesa de la cocina. ¿Qué te parece haber realizado la prueba del aislamiento? Esto de quedar solo en una casa donde pasan fenómenos paranormales, se ven cosas, se han escuchado otras cosas. ¿Qué opinas al respecto de realizar este tipo de pruebas? Bueno, yo encuentro que es necesario para descartar cualquier tipo de interacción humana, porque uno en este tipo de situaciones siempre suele malinterpretar todo. Así, alguien puede botar algo así, una mascota, perro, un gato, puede generar algún tipo de sonido que uno pueda malinterpretar, así que hacer este tipo de experimentos igual es bueno para descartar estas fuentes externas que no sean lo que se quiere investigar en realidad. Bueno, sonó el Ghostmeter una sola vez, pero entramos a la parte de la cocina, en el que el Ghostmeter no paró de sonar en casi todo el momento en el que estuvo ahí. ¿Qué pasó, Agustín? Cuéntanos. Bien, vamos por partes. Primeramente, Matías, quien fue la persona que realizó el aislamiento, era bastante escéptico, lo conozco hace unos años, somos bastante amigos, hemos realizado investigaciones por nuestra parte, pero él en este momento no es parte de ninguna agrupación, ni la logia, ni de Paranormal Austral, ni mucho menos Dimensión Austral. Pero él sí está al tanto de ciertas manifestaciones paranormales. Él es muy escéptico, no cree en estas cosas, él ha visto el Ghostmeter y sabe que no funciona, sabe, o eso creíamos hasta este día. ¿Qué sucedió? Que él estaba ahí y de repente el Ghostmeter emite un pitido, de la nada. Él estaba sentado, como pudimos ver en la grabación, él estaba sentado con su teléfono, no estaba interviniendo absolutamente con nada, él también estaba solo en la casa, y de repente suena, sin realizar una pregunta, nada, sonó solamente, es decir, como dando a conocer que la presencia espiritual estaba ahí junto con él. ¿Qué sucede después cuando entra a la cocina? Él se comunica con nosotros, nos dice: sabes que está pasando tal cosa en tal parte. Ya esperamos que se acabe el tiempo mientras él recorrió por toda la casa, y al volver nos señala que en la cocina había actividad en el Ghostmeter. Sabemos que el Ghostmeter reacciona por medio de campos electromagnéticos, ya sea porque hay corriente o porque el espíritu o la entidad, como tú lo quieras denominar, es capaz de manipular el magnetismo, la electricidad, por llamarlo así, en el Ghostmeter. Puede mover la aguja o hacerlo sonar. En este caso, mientras estábamos en la cocina, el Ghostmeter no dejó de sonar. Y era bastante extraño porque tú lo acercabas a la pared y en cierta parte de la pared sonaba. Tú lo alejabas, lo llevabas al piso, lo levantabas hacia el cielo y también sonaba, pero había puntos muertos, por llamarlo así, donde no sucedía nada. Entonces, nosotros fácilmente podíamos haber dicho: sí, aquí hay una presencia bastante fuerte, está localizada en la cocina. Sin embargo, también saqué la brújula
para ver si había algún tipo de reacción electromagnética, y al acercar la brújula a la pared comenzó a girar, a dar vueltas. ¿Qué pasa ahí? Ahí descartamos que hay una presencia paranormal, porque ese electromagnetismo es estática en el aire lo que había. ¿Qué puede haber sido? ¿Una interferencia telefónica? Corriente, la corriente, los cables, demasiados equipos enchufados. Comenzamos a pensar y a buscar, porque dijimos, esto no puede quedar así solamente, tenemos que llegar a la raíz de qué es lo que está sucediendo. Así como también antes habíamos acercado el Ghostmeter a una puerta y había comenzado a sonar. ¿Y qué era lo que había ahí? Había un imán, y eso era lo que provocaba que sonara el Ghostmeter. Y en la cocina comenzamos a buscar, la cocina era bastante amplia, bastante larga, a buscar hasta que de repente dimos con un alargador, una zapatilla como se le conoce. Acerqué la brújula y claro, la brújula comienza a dar vueltas al acercarse al enchufe de la zapatilla. Desenchufamos la zapatilla y el Ghostmeter dejó de sonar. ¿No tiene ningún patrón? No, pues. Es como al azar, ¿no? No son los tornillos tampoco. ¿Qué será? ¿Qué habrá acá? ¿No habrá metal? No, pura madera. Es raro que marque entonces que suene, que no debiese. Pura madera, ¿no? ¿Lo hará? Sí. Vamos a enchufar la zapatilla. Comenzó a sonar. Voy a desenchufar de nuevo la zapatilla. Dejó de sonar. Ahora, ¿cómo la zapatilla produce magnetismo acá adentro? No lo sé. La estática. La zapatilla es la que produce la estática acá adentro. Era eso lo que estaba haciendo contacto con el Ghostmeter. Hacía contacto ahí, sin embargo, sí hubo manifestación. Como podemos ver en las imágenes de apoyo, que nosotros llevamos el Ghostmeter a la mesa que estaba en la cocina, comenzamos a realizar preguntas y el Ghostmeter comienza a mover la aguja, comienza a responder las preguntas que se le hacían, las preguntas tanto que hizo Matías, como hice yo, como hizo la señora Jessica. Había respuestas. Tú no puedes atribuir eso a que había corriente, porque está desenchufado. Claramente. Y por temas de azar es muy complejo que este aparato reaccione solamente porque sí. No era como que yo preguntara algo, reaccionara de la nada o reaccionara por sí solo, sino que había una pregunta, había un espacio, un intermedio hasta la respuesta. Y eso sucedió ahí. Después de desenchufar esta zapatilla, revisamos, después que desenchufamos la zapatilla, revisamos que no hubiese más interferencia, que no hubiese nada que provocara algún comportamiento extraño tanto en la brújula como en el Ghostmeter. Y al ya no tener eso, nos dedicamos a ver si la presencia estaba junto con nosotros. Necesitamos saber, Patricio, si eres tú el que está aquí con nosotros nuevamente. Un movimiento sí, 2 movimientos no. ¿Estás aquí con nosotros? Ya, en este minuto, según lo que estamos viendo, está desenchufado la zapatilla. No hay ningún tipo de imán bajo no hay ningún tipo de interacción que esté cercano que pueda producir electromagnetismo, siendo que unos segundos antes se le solicitó a Patricio que pudiese manipular y hacer sonar el Ghostmeter, cosa que tardó unos segundos en hacer, pero lo está realizando. Que demuestra que se investigó, se buscó cuál era el origen de que esto estuviera sonando, se logró determinar que era la zapatilla, y ahora la hemos desenchufado y está sonando el Ghostmeter por sí solo, sin que haya intervención de nosotros. Y efectivamente pudimos comprobar que sí estaba con nosotros. Como se aparece en la imagen y en la nota. Bueno, Agustín, te quiero agradecer por esta temporada. Lo mismo le dije a Francisco recién. Y por esta investigación que nos trajiste, que realmente está bastante interesante y que reveló claramente que el Ghostmeter sí funciona y que hubo también una conexión con alguien que ya no estaba en este mundo. En nuestro plano, claro. Y bueno, lamentablemente se ha acabado esta temporada, última investigación de la temporada. Esperamos prontamente volver también con más investigaciones. Con más investigaciones. Yendo más terrenos también que son de carácter histórico acá en la zona. Más historia también de nuestra región de los lagos. Y por supuesto, si usted tiene alguna historia que contarnos, o si quieren que vayamos a hacer una visita a algún lugar, nos puede escribir ahí a nuestras redes sociales, Dimensión Austral, Paranormal Austral y Agrupación La Logia.
también para que nos puedan escribir. De todas maneras, vamos a dejar nuestras redes sociales acá en nuestro generador de caracteres para que se pueda contactar con nosotros. Nos comenzamos a despedir. Como siempre, agradecemos la gran sintonía que nos ha dado, las grandes visitas que tenemos también en nuestro perfil de Facebook y en nuestro perfil de YouTube. Agradecemos a la gente que confió en nosotros y ha confiado hasta el momento. Así que será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muy buenas noches.